Estoy por entrar a clase, sí. ¿Cómo andás? ¿Me pasan los libros para levantar la altura? ¿Qué haces? Sí, pero no hay nadie aún. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? Bien. ¿Me pasan unos libritos de ahí para levantar? ¿Los grandotes? ¿Cómo estás vos? Buen día, buen día. ¿Quiénes están? Estamos en vivo. Buenos días, buenos días. Che, ¿querés café? ¿Tienes ganas? No, me parece que con esto está bien. Gracias. Buen día. ¿Quiénes están ahí? Me dicen quiénes están, recién los primeros segundos. Ah, bueno, ya somos cinco. Hola Ana María Reyes, ¿cómo estás? No te encontraba. Sí, lo que pasa es que empecé un poquito tarde, perdonen. ¿Cómo va? Hola Nilda, ¿cómo están? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a dar unos segundos más, un minutito más, para lanzar con la clase de cine y psicología. ¿Eh? Ahí seguramente les pueden mandar el link por el cual están viéndolo en directo. Les pongo acá en el grupo, no encuentro el ingreso al Facebook. Eh, buen día, ya estamos transmitiendo. No lo encuentro, no lo encuentro, ya empezó. Vemos ahí quiénes están. Buen día. Bueno, hay algunos que estaban buscando, otros lo habrán encontrado, otros no. Les voy a dar un tiempito. Olga Marzolini, Nelly, mi nena, hola Andrés, ya te encontré. María Boco, Nora Mata, Miriam, buen día, buen día. Beatriz Granjeto, Celes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buen día Andrés y grupo, buen día grupo. Ahora somos 12. Si alguien puede mandar el link al grupo de WhatsApp va a ser más fácil. Así, ¿quién está buscándolo? Irene Graffi me parece. Bueno, primero sé que han tenido un lindo día del niño, algunas, ¿eh? Y que le han pasado muy bien, que se han encontrado. Hola Norma Beatriz Reano, ¿cómo les va? Y vamos a retomar entonces. Ya lo mandé. Gracias Ana María Reyes, muchas gracias. Bueno, les decía que vamos a retomar. Hola Dorita, ¿cómo estás? Que nosotros hemos empezado a construir el tema de un tipo de amor, ¿m? Un tipo de... lo más fácil es que peguen la dirección de acá arriba, cuando ustedes suben y ven el Facebook en vivo. Yo voy a ver si por ejemplo veo donde dice este programa está transmitiendo en vivo. Entonces copian el link ese y ya está. Bueno, abro el Facebook y digo, voy a ser tío abuelo, dice, Ícaro ya pesa 2,7 kilos y yo me hago la modelo. Esa es mi sobrina. ¿eh? Eh, bueno, pero si ya han compartido el link, está genial. Está genial. Perdón, ahí quería conectarlos, pero parece que conecté otra cosa. Bueno, ¿eh? Ahí estamos. Vamos con la fraternidad. Cuando yo utilizo una película, generalmente esa película tiene que ver con algo que me parece interesante, que es un tema de la psicología. Y ese tema de la psicología está vinculado fundamentalmente a algo que tenga que ver con nuestras vidas. Hola Marité, ¿cómo andás? Eso pegué, ya estamos. Ana Carrizo, gracias Ana María Reyes. Marité, Ana María López, buen día. Espero estar en clase, así es. Norma Beatriz Reano, mudo y tildado, no, no estoy muteado, estoy escuchando. Generalmente pongo el teléfono para ver y no estoy muteado. No importa, está en el garage. Allá cuando salí en el armario, hay varias cajas. Eh, a ver. Les digo, me dicen el resto si escucha, porque según lo que veo, no estoy
muteado. ¿Mm? Hola, Guille. ¿Eh? Porque por ahí les digo, Norma y todos, por ahí uno escucha esto y dice, muteado. A ver. Bien, ahí está. Bueno, ¿eh? Perfecto, se escucha bien. ¿Mm? Les decía porque por ahí ustedes se ponen, se desesperan y se está muteado y es que no escuchan, porque no es lo mismo estar muteado, por un poquito más, que no escuchar, ¿eh? Así que bueno, la regamos entonces, no la mata, todo bien, gracias Mariam. Ah, necesito un cafecito. Bueno, yo te veo y oigo bien, dice Dora Tejido, Ana María López, se escucha bien. Largamos, les decía, el objetivo de la clase de hoy es bien concreto, es ver cómo acontecimientos que son dignos de celebrar, otras veces los acontecimientos suponen puntos de giro, como una pandemia, como la muerte de alguien, ¿m? Como la posibilidad de que se nos escape algo de las manos, ¿eh? Pero les decía, eh, como un acontecimiento tan notable como el acceso al amor genera diferentes tipos de reacciones y diferentes tipos de miradas desde los hermanos o desde las hermanas, ¿no? Yo volvería a aquella clase hace mucho tiempo en el que habíamos visto uno de los marcados en la frente, que era Caín, por haber asesinado a su hermano. Entonces tenía una marca para que todo el pueblo, por donde él transitara errante, no lo viera, no lo hablase, no lo tratase y sufriera el más absurdo y más doloroso de los castigos, que es la invisibilidad, ¿no? El no ser nada para los otros. Y cuando digo el no ser nada para los otros, me estoy refiriendo el perder todo tipo de registro de los otros por haber traicionado, ¿no? Por haber asesinado a su hermano. Hay veces, hay veces, hola Marta, ¿cómo va? China, que las traiciones en la fraternidad implican desencuentros para toda la vida. ¿M? Implican desencuentros en los cuales se ponen como opuestos, como va China, o antagónicos a algunas caricaturas que empezaron moldeando los padres o los abuelos, ¿no? Lo que les decía el bueno, el malo, el asesino y la víctima, la linda y la fea. Hola Inés, ¿cómo va? ¿Eh? Y muchas veces las hermanas, los hermanos, o hermanas y hermanos reproducen esas prácticas que dividen y que alejan y que en realidad cosifican a las personas, ¿no? Pasa mucho en las empresas familiares, entonces el que se hace casi dueño de la empresa, gerente, muy eficiente, eh, muy capaz, y en esa gran capacidad que demuestra, también se manifiesta excluyendo a otros, ¿no? Al artista, al loco, a la que hace baile y no la empresa, entonces quedan excluidas de ese sistema. ¿M? Y eso tiene un costo, ¿no? El exitoso se queda con todo. Hola, Euri dice buen día. Nidia, buen día. ¿Cómo están? Inés Largo. Y como dice esa canción de ABBA, el que gana se queda con todo y el resto pierde. Eso es alguno de los destinos de la fratía. Es un destino posible, es un destino posible, y no solamente es un destino posible, sino que es un destino bastante común, ¿no? En la pelea por la herencia, ¿eh? En la pelea por el legado, que no es herencia. Ahora vuelvo, Nidia, lo voy a retomar. Buen día, Marta. Que digo que algunos de los destinos de la fraternidad es competir de tal forma por el afecto o la herencia de los padres o las madres, que entonces se produce esto
que es como el final de Caín, donde anda marcado acá, siendo el asesino de su hermano, o el que traicionó a sus hermanos, y entonces queda excluido de la familia, de su nicho, de su tribu, y otras veces se reproducen estas características donde está el bueno, el malo, la mala, la mala y la buena, la fea y la linda, ¿eh? Hola Irene, ¿cómo estás? Y en esta reproducción se van desarrollando características casi caricaturescas, ¿no? La caracterización, el carácter, se va haciendo muy, casi que les diría que como sombras uno respecto del otro, ¿no? Y en esto del asesinato de Caín, muchas veces son simbólicos, ¿no? Es decir, puede parecer que un hermano se quede y posea todos los bienes, la empresa, la sabiduría para dirigirla, la ejecución para echar a todos, y por el otro lado queden las hermanas o los hermanos artistas, las hermanas poetas o gimnastas que están fuera del negocio, y entonces se las va excluyendo. ¿M? Se las va excluyendo y van perdiendo en muchos casos de manera, casi que les diría, que con cierta legitimidad. Casi les diría que con cierta legitimidad. ¿M? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, la empresa es el quien la trabaja, la herencia se divide en partes iguales, pero el ser director o directora de esto no. Entonces, algunos se van apropiando de eso. ¿M? Y otros se van excluyendo, otros van perdiendo eso. ¿M? Y ¿por qué digo que esto es posible? Porque una de las funciones básicas de la construcción de la fraternidad es la diferenciación en la sociedad de clanes. ¿M? Volvamos a don Abraham, que no es el chiste del negro Álvarez, don Abraham, don Abraham, gran chiste el negro Álvarez, ¿no? Pasó a la historia, sino de, hola Moni, ¿cómo va? De Abraham, el padre de las 12 tribus judías, Abraham y Raquel, lo sé porque mi madre se llama Raquel, tiene un nombre judío, muy honrada, su hermana se llamaba Ruth y mi abuela se llamaba Esther, o sea que habían tomado nombres de la tradición y de la mitología semita. Y esto que dice, no amarás a la mujer de tu prójimo, ¿no? Es porque estos prójimos eran jefes de clanes, hermanos, como si fueran tribus, ¿no? 12 tribus cercanas. Acuérdense que estamos hablando de una tradición semita de pueblos nómades, entonces su asentamiento era muy básico y se asentaban de acuerdo a las corrientes de los ríos, de acuerdo a las estaciones y después seguían, ¿no? Entonces, ese jefe, ese patriarca, tenía hijos de manera ilimitada, porque cuanto más hijos tenía, ¿no? Cuanto más progenia tenía, implicaba esto que mayor diversidad iba a haber y mayor poder, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Eh, Cuando digo que esa polis, hola mi niño, feliz día, ¿te gustó el regalito? Bueno, eh, les decía que esa polis tenía muchas más posibilidades de sobrevivir, eh, y de crecer y de tomar poder y de modificar su ambiente si tenía muchos hijos, ¿no? Y cuando digo muchos hijos, es decir que esos hijos fueron después jefes de otros clanes, ¿no? Entonces eh, mm, esos hijos implican lo siguiente, que
cada uno iba a fundar su casa y ese es también el sentido de los cuñados o de las cuñadas, ¿no? Y acá nos vamos a adentrar en los hijos y en las hijas mujeres adultas, o sea, estamos entrando en algo que seguramente ustedes lo viven o la viven estas situaciones como suegras, como madres, ¿m? En donde, o lo han vivido, Eh, donde cada uno de esos herederos o herederas tiene que cumplir una función que es absolutamente deseable que así sea, y no solamente deseable, sino que casi que les diría que es antropológicamente fundante, ¿no? Fundar las nuevas casas de parentescos implica dejar la casa paterna. Decían casa paterna porque se trataba del patriarcado, eran las casas de los padres, las madres cuidaban las casas, lo mismo en las tribus griegas, cuidaban del hogar, pero se les llamaba paterno, de ahí la herencia patriarcal de que se lleva el apellido del padre, para identificar de qué casas se venían, ¿no? Esto, bueno, fue transformándose a lo largo de la historia. Hola Liliana, ¿cómo andás? Y entonces los apellidos paternos, se olvidan para identificar de qué tribu, de qué viejo clan se venía, ¿no? No tanto los maternos, porque los maternos daban fe por ser hijo de tal, ¿no? Por eso fíjense que en la Biblia dice Jesús, hijo de tal, 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 y rastrea para atrás no sé cuántas generaciones de filiaciones paternas. Cuando estoy diciendo esto, no estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo ese es el tipo de sociedad a la que nos referimos. Y en esto, intrínsecamente, la fratía cumple una función, que es mantenerse cerca, ¿m? Pertenecer a estas tribus, a estos clanes emparentados, pero establecer las diferencias, ¿no? Establecer las diferencias. Establecer las diferencias, partir, hacer esta salida exogámica, fundar la propia casa, establecer las propias reglas dentro del marco, y ya van a ver qué importante es esto con las películas de Scorsese, de Martin Scorsese, dentro del marco, dentro de la gran tribu de los Urrutia, de los bueno, en el medioevo aparece con muchísima fuerza, la impronta que tienen los oficios, ¿no? Entonces de ahí vienen los ferrer, los ferreros, los herreros, ¿no? Todos los que trabajaban con el hierro, ¿m? Los pastores, o sea, era muy obvio, ¿no? Porque el significado hacía alusión a de qué oficio, de qué gran club venía eso, ¿no? Pero en esto, nada, los herreros, como les digo, los ferreros, los ferreros, los pastores, bueno, un montón de apellidos que tienen que ver con el oficio, ¿eh? Pero básicamente generar esta pirámide después que se abra, ¿no? Y este es como, de ahí viene lo de que la familia es el origen o la célula de la sociedad, porque efectivamente es un tejido, ¿no? Que se va nucleando, ¿no? Hay un núcleo, el núcleo sería esta constitución que le da la información genética, que da la formación, que da el modelo de interacción parental, que da el modelo de interacción entre parejas. Hola Lili, ¿cómo andas, Susana? Y también tiene que producir esa diferencia, ¿no? Ahí vienen y contribuyen mucho los cuñados y las cuñadas, ¿no? Que algunos son felices, felizmente recogidos en el clan, entonces ese clan se engrosa teniendo bajo la tutela de ese patriarca o de esa matriarca, yo diría en estas épocas. Entonces como que dicen las otras familias lo chupó, se quedó con la familia de la esposa, ¿eh? Perdí un hijo, ¿eh? Otros dicen no perdí un hijo, gané una hija, ¿no? Relacionan a la nuera, pero esto de las expresiones de perder y ganar están hechas en función de una economía de clan, de una economía de progenie vinculada a, ¿qué? A la producción de la tierra, ¿eh? A la casa, al crecimiento de esa sociedad, ¿eh? Y esto puede reproducirse a una escala global, entonces ver, digamos, siglos para atrás, las familias o los clanes de los sajones, de los bretones,
de los griegos, de los ibéricos, ¿no? Entonces iban tomando territorios. ¿M? Y por eso la salida exogámica no solamente es que se sale en términos de gametas a reproducirse y buscar otra pareja, sino que también la riqueza de esa diversidad está en la elección de alguien diferente o del plan distinto, ¿no? Después hay que mantener la fidelidad, ¿no? Por eso dice, no desearás la mujer de tu prójimo, la que ya es de tu prójimo, pero no quiere decir no salir a buscar una, ¿no? Estoy tomando de manera literal como para ejemplificar lo que dicen las escrituras. Ahora bien, hoy, y uno podría decir 5.000 años después, 2.000 años después, depende si nos situemos en los griegos, depende si nos situemos en el origen del cristianismo, en la religión y la tradición semita, ¿no? 4.000 años más tarde, se conservan algunas de estas estructuras patriarcales y se conserva el nodo del conflicto puesto en familias que obviamente son distintas de aquellas tribus de los desiertos de los semitas, son muy distintas a las casas feudales, son totalmente distintas a las familias congregadas en el Renacimiento. Vino la burguesía trajo una conformación no noble de las familias, ¿no? Eh, en el Renacimiento y el Medioevo ya pasó a ser que el intercambio de la exogamia era por bienes, ¿no? Entonces tener muchos hijos también garantizaba la riqueza de ese clan, pero gran intercambio de bienes, de chanchos, de esto, del otro. Llega el, la burguesía, nos vamos a hacer un salto inmenso, ¿no? Pasamos despacito, suavecito, a las épocas de las colonias, hace 2 siglos, ¿no? Eh, y en eso también existía el derecho de pernada, se entregaban rancherías enteros, se entregaban colonias, ¿no? Ahí se hace un terrible cruce entre los pueblos que fueron descubiertos, entre comillas, los pueblos originarios de América versus las culturas europeas. Pero esto que digo cuenta para las relaciones de familias occidentales, no orientales, no colonizadas, si las hubiera, precolombinas, por decirlo de alguna forma, siempre organizaciones tribales que tenían que producir en sus deudos, en sus herederos, estoy diciendo las dos cosas, ¿no? Porque uno les deja deudas y herencias, ¿no? Legados y perspectivas por construir, que se produjera, y ya tenemos un criterio interesante de salud, la salida de estos hijos adultos de esa casa de origen, de esa familia de origen, y que se encontrara o se metieran en las vicisitudes que el modernismo y después el postmodernismo va a poner en jaque un poco, pero es el encuentro amoroso con otra persona y entonces sí la fundación de esas casas, de esos hogares, de esas parejas fuera del hogar de origen, ¿no? En ese sentido, no vamos a hablar ahora del matrimonio, de los cambios, sino qué sucede, qué pasa entre los hermanos o las hermanas en esos periodos en que se va a dejar la casa sola, ¿no? Y acá los invito a que reflexionen sobre sus propias casas, aquellas que ustedes desalojaron, ¿no? Y cuando digo desalojaron es, hicieron lugar. Desalojar es dejar un lugar, que se aloje otro, ¿no? Vacío, este vacío que a algunas madres les cuesta muchísimo procesarlo porque sienten la partida de los hijos como pérdidas cuando su construcción de vida, ¿no? Cuando su sentido de vida, su subjetividad ha estado puesta centralmente en la crianza, en la generatividad, en cuidar y velar por las generaciones más jóvenes, pero en sentirse necesitadas siempre, ¿no? Tanta necesidad de ser necesitadas cuando ya no nos necesitan más, entonces entra en crisis o colapsa el sentido de nuestra vida, porque ya no tenemos a quién criar, a quién cuidar o a quién guiar, cosa que no le sucede a todas las madres, por eso no todas las madres ni todas las familias viven la crisis, entendiendo como crisis como un periodo confusional, de pérdidas, un periodo de mucho dolor, de angustia hasta que sucede, de dolor cuando se pierde y de reconstitución cuando se va translaborando, ¿no? Quienes, mujeres que van fundando esa, casi que les diría, esa translaboración
y van o han puesto desde el inicio parte de su libido, de su energía, de su realización personal en otros objetivos que no son solo la crianza de los hijos o de las hijas, entonces esta crisis no se vive con la misma intensidad y exclusividad. ¿Por qué? Porque hay otras fuentes de, casi les diría, de satisfacción vital, fuentes de realización y posibilidades de investidura, es decir, de que nuestra energía, nuestra libido se ate a esos otros proyectos, a esas otras personas, a esos otros lugares que no sean el ejercicio de la maternidad, solo el cuidado de la casa, la guía de las nuevas generaciones, sino también el desarrollo propio y personal. Pero es muy común, por una cuestión generacional y por una cuestión de cohorte, que muchas mujeres, alumnas del CEPRAN, digamos entre 60, 70, 80, hayan puesto esto como norte. No estoy diciendo que otras no. Algunas quizás pudieron mantener este delicadísimo equilibrio entre la crianza, de los hijos, de las hijas, entre el sostener esta función materna y a su vez también cultivar su propio desarrollo, intereses, carreras, etcétera. Esto en relación a las madres y a los padres que tienen otro recorrido, porque los padres, los varones, generalmente también están moldeados más en la productividad que en el criado, la crianza de los hijos. Además, los varones solemos ser menos apegados, algunos menos cuidadosos, otros directamente abandónicos de sus hijos, ¿no? No hay tantas madres que abandonan como padres. El trabajo te llena de nuevas satisfacciones y a su vez complementa a esa síndrome del nido vacío, que no sea un síndrome tan gravoso, sino que no tengamos, porque cuando existe esta crisis o el síndrome del nido vacío, cuando lo que se ha construido centralmente es solo el nido. Cuando una mujer se define así como una torcaza, una paloma, una jilguera, una canarita, entonces vuelan los pichones. ¿Y qué sucede? En la biología, por eso es muy gracioso el nombre de esta crisis, esa pajarita, esa palomita, esa hornerita, esa, no sé, esa pájara pinta, la pájara pinta, va a reproducirse en otro ciclo, en otra nueva primavera, ¿no? Y entonces ese nido se va a vaciar y se va a volver a llenar, se va a vaciar y se va a volver a llenar, se va a vaciar y va a volver a llenar. Por eso es una metáfora rara, ¿no? Porque esa pájara no lamenta nada, simplemente encuentra otra pareja y vuelve a reproducir, porque la especie la prepara ¿m? Para generar y ayudar a que la especie tenga nuevos miembros que vuelen alto, ¿no? Ahora bien, en la especie humana, cuando se produce ese vaciamiento del nido, ya no hay posibilidad biológica de volver a reproducirse. Entonces, ¿para quién puso? En el caso dice Olga, dice, el CEPRAN me ayudó mucho en esa época de mi vida. Me alegro mucho, me alegro muy mucho, porque nosotros somos bichos, pájaros culturales. Entonces, cuando la biología ya no te da oportunidad de reempezar esa tarea, entonces eh, lo que sucede o lo que se mueve es que no puede ser solo el foco, eh, lo vacío que está el nido, porque fíjense que dice síndrome de nido vacío, o sea, lo que duele es el vacío. ¿M? Lo que produce dolor es como ver el hueco, porque es un hueco en la subjetividad, es decir, bueno, yo ya no soy madre y qué, ¿no? Algunas veces viene esta pregunta que tiene que ver con la reflexión, que tiene que ver básicamente con preguntarse cómo seguir, y otras veces viene con enojo. Entonces dicen, cría cuervos y te sacan los ojos. Yo siempre digo, esa es la crisis del nido vacío de las cuervas. Porque si yo crié cuervos, es decir, obviamente está referido a la cetrería, a los que crían halcones, a los que crían palomas, ¿no? Entonces las palomas mensajeras siempre nos traen un buen mensaje. Es muy linda la película de Wes Anderson de los que crían halcones. Entonces si he criado cuervas y cuervos, me sacarán los ojos. Pero eso es qué definición tengo de la maternidad en un momento de muchísimo enojo, en un momento de la reina Lía, yo digo que son las reinas Lías, o los reyes Lear, en los cuales están absolutamente enojados con esos hijos o esas hijas que no responden o no pueden responder a la demanda de seguir siendo necesitados. Entonces son unos ingratos y uno le dio la vida para qué y qué sentido tiene.
wow, una cantidad de cosas, de enojos que no tienen cauce, pero sí tienen dardos, tienen flechas, algunas veces venenosas. Otras son como las flechitas que jugábamos en el verano, esas pajitas que eran como flechitas que ni duelen, porque algunas veces existe. Y siempre es bienvenido la expresión del sentimiento. Algunas veces el enojo, otras veces la tristeza, otras veces el dolor por esa pérdida. Pero otra cosa es vivir enojado, vivir angustiado o vivir doliendo eso, porque no se puede reconstruir un sentido de vida que esté, no les diría ni siquiera alejados, pero que no esté centrado en los hijos, porque después es la espera fanática por los nietos. Y bueno, hay veces que no quieren tener nietos o hay que esperar mucho, entonces hay que saber esperar. Y en el saber esperar no puede ser una vida de espera entre criar a los hijos y apropiarme o que me traigan nietos. Algo tiene que haber de nuestras vidas que sea significativo, que sea valioso, amores, proyectos, parejas. Bueno, si se junta con la viudez y hemos enviudado de alguien que hemos amado, es doblemente doloroso. Y bueno, ahí tienen lugar las instituciones y las amistades, ¿no? Pero esto es mi introducción para contarles el cuento desde lo que ustedes han vivido como madres, ¿no? O como cercanas. Ahora se los voy a contar al revés, lo que ustedes vivieron, no al revés, sino desde la otra perspectiva, desde la perspectiva de las hijas, ¿eh? De en una de esas lo llenan los nietos, sí, pero después los nietos también se hacen grandes y es un amor precioso el de los nietos, pero creo que sería bueno, sería deseable, no estoy diciendo que deba ser, sería interesante promover otras fuentes de alimentos narcisistas, otras fuentes de afecto, otras fuentes de realización, otras fuentes de generar logros que no estuviera solo vinculado a la progenia o a la progenia de la progenia, ¿no? No solo a los hijos o a las hijas, sino a las hijas e hijos de las hijas, a nuestros nietos, ¿no? Porque si no también me puedo pasar siempre en una dulce espera que a veces se transforma en una espera ácida, bitter, como se dice, una espera amarga también, ¿no? Dice, ¿por qué no me dan nietos? ¿Y por qué no tienen nietos? Y después enojarme mucho porque dicen, no me dejan malcriarlos, mis nietos los traen cuando ellos quieren, por supuesto, porque son los padres, los van a traer cuando ellos quieren, cuando necesitan, cuando puedan, y los van a criar a su estilo. Entonces es un gran aprendizaje. Dice, es importante saber que ese día llega con antelación suficiente para organizar tu vida centrando en otros intereses. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alicia Bazán, ¿no? Eh, llega, llega, no hay duda. Ahora bien, no es una sorpresa. Generar otros proyectos sería muy importante, dice Ana María López. Vamos a un acontecimiento, que no es la pandemia, y visto desde la perspectiva de esta película fabulosa, que es amar, comer y vivir, no me acuerdo, nunca me acuerdo el nombre, amar, comer, eh, no, comer, beber y amar, perdón. Lo otro es rezar, siempre me los confundo. Dice, tengo el nido vacío, de nietos que ya adultos no vienen a quedarse días en mi depto, pero mi vida la llené poniendo los huevos en distintas canastas. Esa es la sabiduría. Porque tampoco se le puede pedir a los nietos. No sé exactamente la edad de Irene, pero mi vieja tiene nietos grandes y los nietos tienen sus hijas. Ahí veían en Facebook a mi sobrina que está embarazada, en su pareja, con sus cosas, en la lucha. Entonces, ese depto se vuelve a quedar vacío. Entonces ahí la sensación de pérdida puede ser horrible. Entonces decir, hasta mis nietos me dejan, pero en realidad no me dejan. Esa es la sensación de abandono que sufre alguien quien las partidas se le atan a viejas, históricas, arcaicas, experiencias y vivencias y emociones vinculadas a los desprendimientos en los cuales vive esas distancias como el desapego, el abandono, el dejarme tirado, sin alimento, sin calor, sin cobijo, sin afecto, sin cariños, ¿no? Si en realidad entiendo desde el inicio que este es el orden de la vida, bueno, hay personas excepcionales como lo fue Ana María, que renovaba casi esta posibilidad de tener niños y entonces cuidarlos y volver a entregarlos sin que les produjera dolor, sino que efectivamente les produjera un gran regocijo saber que están bien, que han volado. Eh, yo a Anita la veo siempre porque tengo acá colgado un aguamanil que me regaló ella.
así que no hay manera que lo olvide. Así que les decía a ellas y a tantas de ustedes que por ahí ya no están, pero algunas, bueno, dejan una huella más profunda. Entonces en este lugar eh, aparece qué hago yo en términos de proyecto, qué hago yo en términos de sentido de mi propia vida, porque ya no puedo atarlo todo al sentido y al proyecto de la vida de los otros, de los hijos o las hijas. Acá voy a hacer un paréntesis que no lo voy a retomar ahora, pero sí va a ser importante que lo veamos en la fraternidad. Hay veces que las familias se organizan tan bien, como antes se organizaban y hoy también, que se tienen dos, tres, cuatro hijos y hay alguno o alguna, especialmente alguna, que aunque no se diga por su capacidad, por ser la más chica, por ser la del medio, por haber quedado soltera, por tener algún hándicap, por lo que sea, por haber fracasado en sus matrimonios, va perfilándose como la compañía y casi que les diría que pareja de ese padre o de esa madre sola, ¿no? Porque se emparejan. No estoy diciendo que tengan relaciones sexuales, no estoy diciendo que sea incestuoso, pero más o menos como la Antígona de Edipo, en Edipo Rey, que es la que está, entre comillas, preparada y casi resignada para llevar al viejito ciego por toda Grecia hasta que se despida, ¿no? Ismene le ayudaba un poco, pero era Antígona fundamentalmente. Entonces también ahí puede haber hijos o hijas que están diseñados y que la fraternidad gana en libertad cuando apresa a algunos. No sé si me explico. Entrega un rehén para sostener la dependencia de ese padre o de esa madre, que no es dependencia solo física, no es porque tenga una herida o no pueda caminar o eso, sino que es fundamentalmente psicológica, porque ambos y ambas se necesitan, entonces pasan a ser una la cuidadora carcelera, eh, celosa, o celoso de la vida y de la intimidad de esa persona mayor, ¿no? Y esa persona mayor dice, no, yo creo que sean todos libres, pero vos te quedas acá, ¿eh? Entonces, en esta película de Ang Lee, que espero que ya la hayan visto todas y todos, aparece de manera brillante en esto, bueno, una película vieja, ¿no? Eh, Mira vos, sí, Tortilla Soup es una versión de esta película. Sí, Tortilla Soup es una película de esta, es una versión de esta. ¿Eh? Ay, ahí manda Irene una foto con sus nietos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y un perro. Ah, un boxer. En una escalera. Estoy chusmeando porque voy viendo. Mis amados nietos, dice Irene. ¿Eh? Entonces les decía que en esta película de Ang Lee, eh, comer, beber, un hombre y una mujer, hay un acontecimiento que es esto de la provocación de la eh, salida exogámica, y cuando digo esta salida exogámica implica también que va a partir y suele ser en estas épocas las vicisitudes y el acontecimiento del amor, ¿no? Eh, y en ese sentido, ¿qué es lo que primero se nos ocurre a nosotros cuando decimos esto? Eh, la siguiente, estos cuñados, cuñadas vienen de alguna forma a dividir, a sacar hacia afuera, que así debe ser, porque nos tienen que rescatar, ¿eh? Nos tienen que rescatar y además de rescatar, tienen que eh, sacarnos. Y después verán cómo es la vuelta, pero en principio tiene que suceder esto, ¿no? Y ese acontecimiento hoy, digo hoy comparado con Abraham, eh, es la búsqueda doble, digamos, de la gameta, lo sexual, lo biológico, pero además el amor, ¿no? Y la sensación de liberación duele, es la vida. Lo hicimos nosotros antes con nuestros padres, perder una hija para siempre, eso duele constantemente. Bueno, esto lo dice Celes Estela Ferretti. Sí, y es totalmente distinto porque la pérdida en términos de muerte, fallecimiento y o desaparición de un hijo o una hija es un dolor que no va a ceder nunca. Digo, quizás disminuya su intensidad en que en algún momento
que sientas que no podés vivir, ¿no? Yo ojalá jamás me toque esto, prefiero morir yo que vivir eso. Pero bueno, hace años que trabajo con personas mayores y muchas, como las Celes, han visto partir de sus hijos, o como Marta, su nieto, o sea, bueno, tantas, ¿no? Y es una experiencia de un dolor inagotable, que es absolutamente distinto porque las otras son casi que les diría pérdidas de tipo de vinculación. Ya no es el hijo joven o la hija joven, porque como dice la Cele, todos hicimos lo mismo, partimos, entonces uno hasta celebra esto a través del casamiento, ¿no? Bueno, algunos casamientos. Yo me acuerdo un casamiento, estaba mi madre y lloraba y le digo, mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás emocionada? Y dice, no, esto va a ser una desgracia. Y así fue. No fue una desgracia, pero estaba claro que no iba a ser tan afortunada. Pero bueno, se hace toda una ritualidad para festejar la partida, ¿no? Y además de la virginidad, de lo blanco, del arroz. El arroz viene de China para dar prosperidad, para que nunca le falte comida. Estoy por estornudar y no puedo. El, el sentido de esto es que hay como ciertos destinos y esta película de Ang Lee es maravillosa. Miren, algunas veces me hace acordar Ang Lee a Almodóvar en versión taiwanesa, ¿no? Porque viene el acontecimiento y están dibujadas las tres, ¿no? Una que tiene un amante, que le ha salido una posibilidad de ir a ser gerenta, no me acuerdo qué país era, Escocia, la mayor, o Australia, me parece que era Australia, ¿eh? Eh, y bueno, esta película tiene como una cosa maravillosa, ¿eh? Eh, a grandes eh, interpretaciones, bellísimas interpretaciones, ¿m? Y en esas interpretaciones ya plantea esta hija que es la del departamento, ¿no? La que dice me voy a mudar, o sea, voy a dejar la casa del padre, como un ejercicio de autonomía, ¿eh? La casa del viudo, ¿se acuerdan? Cocinero, y que todos estuvimos charlando la vez anterior, es una familia tradicionalísima, taiwanesa. ¿M? Yo perdí una hija y el dolor es inacabable. Lo siento muchísimo, Nelly. Yo a Nelly no te conocía, la hemos conocido a través de la pandemia. Vos sos de Neuquén. Una vez te vi en la pandemia en el CEPRAM por casualidad, porque la casualidad no existe, sino que obra situaciones así increíbles. Así que sí, el dolor de la pérdida de un hijo, de una hija, es un dolor inacabable. Esas son las palabras. Duele constantemente, como dice la Celes. Es muy duro. Les mando mi corazón. Siempre escuchar esto para mí no son interrupciones, son pequeñas pausas, ¿no? Comas, puntos y comas, que implica poder escuchar, aunque sea de esta manera en esta época, en él y con las Celes hemos tenido la posibilidad de hasta abrazarnos mucho, de recoger un poco esa palabra, ese dolor, ¿no? Yo sé que no es consuelo lo que digo, pero sí el silencio es la pausa para saber que todos nos podemos, o debiéramos, o en mi caso yo me detiene un rato para darle lugar a eso que me da una tristeza absoluta, pero lo que más me importa es esa sensación, ese dolor que se inaugura y nunca se cierra, ¿no? Les decía que Ang Lee tiene algunas características muy Almodóvar, porque plantea una tradición rígida, ¿no? Súper, casi que les diría que rigidizada o puesta en esto de la comida, de cómo se hace, ¿eh? Y se viene a romper ese orden, ¿no? A mí me gusta porque podrían ser los Campanelli, son los Nainunei, no sé cómo es el apellido de la familia, ¿eh? En donde las tres chicas
van a tener cambios en sus vidas, pero ojalá fueran las tres chicas, ¿no? Y a mí me gusta mucho Ang Lee, como me gusta mucho Don Pedro Almodóvar, como me gusta mucho Fellini, como me gusta mucho, bueno, tantos directores, ¿no? Que en realidad plantean que el cambio es inevitable y se va a venir por donde venga, ¿no? Entonces parece que es una familia que se ha adaptado a ese duelo, ¿no? De la madre, ya hace mucho, la señora en la fotito, y el patriarca, ya están todos hartos de este rito, que están todas cansadas. Y acá, en términos de fraternidad, todas están sufriendo o viviendo vicisitudes que tienen que ver con el destino de sus vidas, que no entra a la mesa en común. Esto es muy frecuente, ¿no? Las cosas que van pasando, los amores, forman parte de la intimidad de cada miembro de la familia. Por ahí las madres dicen, me parece que anda mal, o no sé, me acuerdo de Liliana, de alguna gente, dice, saben algo de lo que está el hijo, pero no tanto, estás con un novio, estás con una novia, o se dejó, o está peleándose con la esposa, o me parece que se van a separar, esa especie de intriga, porque ya debe haberse constituido la suficiente diferencia para que la intimidad de un adolescente y después un adulto joven sea su intimidad distinta a esa transparencia que le era propio en los primeros años de vida, pero que tiene que empezar a distinguirse y no tiene que ser tan transparente a los ojos de los padres. Cuando digo transparente no puede ser que yo sepa todo de mi hijo, no, tengo que haber cosas que no sé, tiene que haber cosas que él o ella vivan de manera individual y que lo vivan de manera eh, personal sin que yo esté metido en ese cuento, ¿no? Eh, Me imagino, Nelly, debe ser terrible, dice Nidia, es bueno que podamos acompañarte en los grupos aún a la distancia. ¿Eh? Ámsterdam, gracias. No, ese es el país donde se iba. ¿Eh? Esta está en un punto de quiebre debido a sus diferencias personales, teniendo mucho que ver la modernidad con los cambios de los valores familiares. Sí, esa es una perspectiva, Olga, estoy de acuerdo. Yo te diría que es muy parecida a sensatez y sentimientos, porque aunque estemos hablando de Taiwán e Inglaterra, del 1800 y del 2001, ¿no? 200 años después, fíjense qué insistente que es Ang Lee en la historia de tres mujeres, porque lo que viene a irrumpir es el amor. ¿M? Lo que viene a irrumpir es el amor. Acá no es la desgracia la muerte del padre, porque en sensatez y sentimientos tampoco es la desgracia la muerte del padre. Siempre Ang Lee vieron toma la viudez como una posibilidad de que algo suceda. En la mamá de sensatez y sentimientos, nada, es la desposesión, la desvinculación de la viuda, ¿no? Pero en este caso se vienen sorpresas, ¿no? Porque aparece ese personaje tan hermoso que es eh, la amiga de la casa y además de las amigas de la casa, eh, eh, que me parece lindísimo, es alguien que se va a traer una sorpresa porque todo el argumento, ¿no? Va a girar en esto que trae. Y Jin Rong, lo estoy macheteando, no vayan a creer ustedes, no vayan a creer ustedes que yo me sé el nombre, ¿eh? Eh, no vayan a creer porque no hay forma de que lo sepa, ¿eh? A lo que voy eh, es que acá en Comer, Beber y Amar están los tres. La chiquilla que está siempre como noviando, la que hemos dejado la otra vez, que es la más chica. Jan, la mayor, que es esta que parte a Ámsterdam y que parece que no tiene posibilidades de amar, ¿no? Es decir, sino de tener amantes, que no es lo mismo que amar, porque en ese sentido ella está dispuesta a viajar, a desarrollar su carrera. Entonces en eso está cerrada. Y la otra que aparentemente, estaría eh, como el papá fue el más vivo de todos, como atrapada en la religión y en la docencia, y en las tres irrumpe la sorpresa
de la vida amorosa, del acontecimiento del amor, ¿no? Es decir, esto que te va a sorprender, que no es necesariamente un amante, una noche de sexo o, o muchas noches de sexo, sino en esto parece como muy fuerte, la película es del 94, ¿eh? Me parece, ¿no? Nunca sé bien el año que es la película, sí, el 94. Eh, Aparece el amor y todo lo que es previsible en términos de acontecimiento eh, rompe como un punto de giro en la vida de todos. Y la primera que vamos a la más chica, ¿no? Obviamente que es la chica que tiene más libertades. ¿M? Obviamente que el personaje de la más pequeña, creo que es Ning, ¿eh? Eat, Drink, Woman, Man, Woman se llama, ¿no? De 1994, ¿eh? Eh, sorprende con esto que dice, estoy embarazada, ¿eh? Y cuando dice, estoy embarazada, rompe algo en términos de juventud y que esto es muy común, yo lo he vivido. Nada, tengo 54 años, pero en mi época parecía que estar embarazada era una desgracia, entonces la señalaban con el dedo. Hoy tengo el placer de ver a una de esas chicas que era preciosa, no voy a dar nombres, y resultó ser la mamá de una compañera de mi hija. Hola Mercedes. Y, y en ese sentido ya no se puede vivir como se vivía 30 años atrás, ¿no? Lo del embarazo como una desgracia porque es algo que está fuera del matrimonio, fuera de las reglas de la virginidad del matrimonio. El acontecimiento es que viene un ser nuevo. ¿Eh? Y siempre pasa, ¿no? En esto me gusta mucho esta película, que tiene dos ritmos, el ritmo de la comida y el ritmo de la limpieza. Como en las casas, como en las familias, ¿no? Una cosa es lo que se come, todo más controlado, no se puede hablar de política ni de religión, hay que cuidar no putearse con la cuñada, hay que ser reservado cuando está la abuela, hay que controlar un poco el comportamiento en la mesa, pero en la cocina pasa de todo, ¿no? Cuando se lavan los platos, de manera literal y metafórica, emergen algunas de estas, eh, casi les diría que revelaciones del sentimiento, porque en la mesa prevalece la sensatez, ¿no? A lo Ang Lee. Y dos momentos les decía, la otra vez vimos uno, y el papá tendría que tener un novio, ¿eh? No, pero la quiso la mamá, pero ellos no se llevaban bien, eso no era amor, bueno, pero ellos se respetaban. Toda esta era la discusión de las hermanas en la cocina. Y después hay otro momento en que ya no son tres, son dos, después del embarazo de la menor, y dicen algo que es muy glorioso. Yo creía que vos, creo que sabes japonés, no sé, Taiwán, ¿eh? En Taiwán hablan japonés, en Taipei. Eh, Dice, yo no me esperaba esto de vos, ¿no? Dice, porque una supone que lo tuvo de novio a su amante, ¿no? Después descubre que no, que es una confusión, que es una invención, porque hay mucho de lo reprimido en la segunda hija. ¿M? La verdad que los nombres no me los acuerdo, ¿eh? Hay mucho de reprimido en esa segunda hija, y en eso que es reprimido es precioso, la verdad. Eh, Dice, ¿por no me conoces a mí? Y esto es muy interesante. Dice, vos no sabés quién soy yo, le dice la hermana. Así, porque a la vez ella está viviendo una historia apasionada sin realización de amor, que es el enamoramiento de este bien dotado profesor de vóley. Eh, y este bien dotado profesor de vóley, lo que les pasaba, les pasé la nota la otra vez, tiene una cosa que es interesante, que provoca algo que está todo el tiempo tratando de reprimir, que es eh, la sexualidad, el erotismo puro. O sea, podría decirse que entre esta chica metida en un cristianismo, como el sentido del cristianismo, como sojuzgamiento de la pasión, del deseo. El director muestra que después hay una escena que les digo, a mí me parece genial, 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 que es esa escena de rojo, es casi un tributo al Almodóvar, ¿no?
en donde ella toma el micrófono y dice, ¿quién me está escribiendo estas cartas? Que le voy a conocer la letra, esas cartas de, supuestas cartas de amor, bueno, provocadoras, pero ya no aparece como una cristiana que reprime su sexualidad, sino que se cambió el pelo, se pintó de rojo los labios, ¿eh? Y aparece esto y como consecuencia de que exalta esa humillación en la cual a ella lo toman. ¿Qué pasa? Roque, quieto. En la que exaltan la pasión que tiene contenida, ¿no? Pero contenida y fogoneada por este muchacho, ¿eh? Y lo que aparece es sexualidad pura, ¿no? Erotismo puro, del más bello, que termina en un beso con todos los estudiantes haciendo cola, mirando. Tiene mucho humor, muy sutil, pero tiene mucho humor, donde está frenéticamente apasionada, frustrada. Entonces, es como, imagínense que aparece la profesora Noelia de Gasalla, perdón para Eurídice que no lo conoce, pero fíjate en YouTube el personaje de la señorita Noelia de Antonio Gasalla. Gasalla, a ver si lo encuentro. Que está a punto, imagínense si Noelia fuera eso, obviamente una parodia. eh, esa maestra, eh, la maestra Noelia. Por supuesto que lo que estoy poniendo acá está absolutamente ridiculizado. En el Palacio de la Risa. Le voy a mandar esto a Euridice. eh, Como si esta maestra descubriera de un día para el otro el amor porque está enojada, porque se frustra. ¿Mm? Oh, la Titi, ¿cómo andás, mi querida? Y se produce este descubrimiento, esta pasión de sí misma, y que efectivamente esa revelación entre las hermanas es, vos no sabés quién soy yo, porque muchas veces hay dos o tres hermanos en el mismo hermano o en la misma hermana, y ahí va, ¿no? ¿Quién soy yo como hermano? No es exactamente quién soy yo como marido, como exmarido, como amante, como padre o como hijo de mi madre o hijo de mi padre. Y esos velos producen intensidades, confusiones y desencuentros o rivalidades entre los hermanos y las hermanas, ¿no? Entonces, decir, yo soy este que la familia me asignó, sufrir. Yo soy este que la familia me asignó, pelear. Yo soy esta que la familia me asigna, estudiar. Y además soy algo de eso. Pero en mí yo no soy eso. Yo no soy solo el complemento tuyo. Ese es el mensaje. Yo no soy solo esa caricatura en la cual soy la católica reprimida que no conoce el amor, sino que estoy absolutamente apasionada. Y le dice, yo no soy esa. Y esto es lo que les decía en la clase anterior, que en parte la fraternidad, también por contraste, por complemento, por casi que les diría, por competencia y cooperación, ¿no? Ayuda a redefinir nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Yo soy la laburante de la familia, yo soy la puta de la familia. ¿Eh? ¿Por qué me pusieron en ser la corrupta de la familia? ¿Por qué tengo que ser yo la que sufra? ¿Por qué tengo que ser yo la que aguante a la mamá? Esas preguntas tienen que ver con la identidad y con estos varios hermanos que puedo ser para el resto. Por supuesto que hay en algún momento en que esos cristales forman como esos prismas, ¿no? Que se vendían en Murano, ¿no? Uno dice, la realidad es un poco todo esto y bueno, depende del ojito con el que mire el prisma, ¿no? Desde qué cristal lo veo, pero es lo suficientemente complejo para saber que, qué sé yo, ya a mí en una época había muerto mi padre, yo de estas cosas me río porque me da una bronca. Había muerto mi padre en el 2001, más o menos cuando se fundó el CEPRAM, y en algún punto para mi madre yo era el papa, ¿no? Entonces no le preguntaba cosas a mi papá, entonces decía, y Andrés tal cosa, y Andrés tal otra, y Andrés qué te parece tal otra, sobre mis hermanos, sobre las finanzas, sobre los juicios, sobre todo. Y la más chica de mis hermanas, Virginia, que es una psicóloga brillante, y es una persona preciosa. Yo estaba súper gordo, tenía 50, 60 kilos más, tenía una anilla. Entonces,
Lo que yo decía era palabra santa para mi madre, y sigue siéndolo en muchos casos, no cuando se enoja, por supuesto. Entonces decía, porque Andrés dijo tal cosa, lo cual era un peso horrible. Un salto olímpico muy sexual, sí, tal cual. Y entonces mi hermano empezó a decir, bueno, si lo dice el Papa, si lo dice el Papa, y esta joda dicho por un hermano, si lo dice el Papa, porque yo estaba gordo como un obispo, gordo como los papas de los papas del medioevo, ¿no? Los papas de la Divina Comedia, del Renacimiento, a mí me daba una bronca, pero en realidad lo que producía eso mi madre era una separación respecto de los hermanos, ¿no? Dándole al otro el carácter de vínculo simétrico en la paternidad o la maternidad. Lo que hacía la madre del príncipe de las mareas con los chicos, ¿no? O lo que hace cuando va a buscarlo a Tom Wingo, dice, venía a hacerte cargo, porque el padre no está. Está ahí pescando camarones, ¿no? Bueno, esto, por supuesto, después de la bronca y la ira, se transformó en una intervención psicológica muy fácil. O sea, ¿qué hubiera dicho el papi? Pensá que lo hubiera dicho el papi, ¿no? O preguntarle a los restos de mis hermanos. Tarea que no es fácil porque esto de quién es uno para los otros, para mi hermana era el papa, para mi mamá era tu hermano que es psicólogo, cuando se enoja también dice, vos das mucha sabiduría pero no sabes nada, vos sos gerontólogo pero de viejos no parece que no sabes, porque ese mismo atributo que te entroniza es el mismo atributo que te degrada, así, porque así somos los humanos, ¿no? Idealizamos y después vapuleamos al otro en esas características y no hay nada más humano que esas cosas. Pero digo, fíjense cómo en esto está anudado. eh, Acá no se corta, ¿eh? Miren que yo lo estoy viendo por el celular y no se corta Mercedes. Yo creo que ustedes tienen que, porque yo tengo, miren, tengo siempre las ventanas abiertas. Cada vez que digo eso, me acuerdo de la publicidad de Speedy, de la viejita que decía, ¿y cómo saben que tengo la ventana abierta en internet? Porque se cierra la ventana. ¿Eh? Eh, Miren, yo acá eh, me veo, ¿eh? Y controlo esto que no se interrumpa. Entonces, cuando dice una pena yo entiendo que ustedes compartan vuestras penas. ¿M? Eh, eh, que si sienten que se corta por ahí, puede que se corte la conexión de ustedes, ¿eh? Porque yo acá me dice, por ejemplo, cuando uno transmite, dice cero transmisión de videos, cero transmisión de audios, entonces veo. Y además lo voy siguiendo por el celu para ver si se interrumpe porque es lo mínimo, ¿no? Entonces por ahí, si a alguien se le está cortando, tiene que chequear ahí, ¿no? Porque debe ser la conexión, porque esto es como todo, como dice la comunicación, son dos puntas, entonces por ahí la conexión tuya, eh, Merce, puede estar flojita, ¿no? Porque desde acá, desde la transmisión, no se corta. Entonces, hay veces que es desde donde yo estoy transmitiendo, ¿no? Por ejemplo, la casa de mi madre, no puedo transmitir mucho porque se corta, entonces me vengo acá. Estábamos en que como el acontecimiento del amor y las definiciones de quién es uno para sí mismo, para los padres, no es lo mismo que para los hermanos, y a su vez, gran parte de la constelación, de ahí vienen lo de las constelaciones familiares, quién es uno mismo, es esta conjunción o estas constelaciones. Las constelaciones son como las estrellas, ¿no? Tiene ese nombre a propósito. Era un alemán, Berlinger, que, bueno, lo elabora en el sentido literal y metafórico, pero esto de las constelaciones, que la constelación no tiene una única forma. Si bien yo le puedo encontrar la forma de osa mayor, osa menor. Les vuelvo a pedir porque me pidieron ahí que les copie los artículos. Se los vuelvo a copiar, ¿eh? Eh, en el grupo de WhatsApp, por ejemplo. ¿Eh? Y acá mismo. Entonces, eso que se mueve, que se ve en el firmamento, ¿eh? Eh, esto, qué sé yo, son un portalente para ver si lo pierdo menos. De Costa Rica me lo regaló una amiga que agarró, se lo sacó y me lo dio. Me dijo, toma que no pierdas los lentes. Así que lo uso en honor a esta amiga que también perdió un hijo. Eh, entonces siempre digo, tengo los cosas tuyos cuando los encuentro. Bien, entonces les decía, esa constelación, esa configuración de quién soy yo, finalmente la fratía atiende a la contribución de la identidad, haciendo
como más complejo o muy simplificado. Este es el malo, este es el preferido de la mamá, este es el que papá siempre quiso, este es el botón el que le hace caso, o algo mucho más complejo, ¿no? ¿Qué más complejo? Y toda la lucha, por decirlo así, toda la tensión, todos los conflictos y todo el trabajo psíquico e interpersonal que implica tomar la confluencia y casi que les diría que las luces que estas miradas miran, ven y producen, ¿no? Los destellos de luz, ¿no? Entonces, bueno, uno podría tener una autoridad, ¿no? Como su palabra, pero a su vez relativizarla, sabiendo que otros tienen una gran autoridad o ascendencia en otros temas. Entonces uno va saliéndose de esas rigideces. De hecho, cuando entra en este salto sexual, ¿no? Cuando entra en este, casi les diría que, sí, salto olímpico sexual, dijo ahí Norma Reano, pero sí, entrada a lo que parecía que estaba prohibido, que era ni más ni menos que la vida de lo sexual y pone a todo trapo el volumen de su música y sale derecho a resolver este asunto. Por otro lado, la hermana mayor también va resolviendo, ¿eh? Algo que hay mucho entre los hermanos y las hermanas, que es la culpa. ¿Mm? Sentirme culpable porque percibo que lo traicioné, sentirme culpable porque he sido eh, más directo en el amor de mi padre o de mi madre, sentirme culpable porque me dieron más que a los otros, y muchas veces esas culpas no tienen que ver con ese hermano o esa hermana, o porque no me castigaron tanto, o porque llegué a un número de la familia en donde no era tan complicado. Entonces sentir la culpa como si el hundimiento de algún hermano o la desgracia de algún hermano fuera ocasionada, inclusive algo que es muy, muy infantil, por mis propias fantasías infantiles. Porque a veces cuando somos chicos tenemos celos o envidia y decimos, ojalá se muera mi hermano, ojalá a mi hermana le pase algo, ojalá nunca más viva conmigo. Entonces, hay veces que esas pequeñas cosas se realizan de algún modo y creemos infantilmente que tenemos tanto poder como para haberlo logrado. ¿Por qué? Porque los sentimientos de daño, de querer dañar al otro, en general están asociados, si no somos unos psicópatas, ¿no? Si no somos gente que no tiene empatía ni sensación de dolor, están asociados a después sentir culpa si al otro le pasa algo malo, ¿no? Es decir, yo habré hecho algo para que la otra persona esté así. Entonces, en ese sentido y en esa dirección, lo primero que tiene que resolver la hermana mayor es que la soltería, ¿no? Que ella supone asociada a esa pareja, que el tipo se supone que conoce, cuando en realidad todo gira, es como una gran novela policial, todo gira en torno de la insospechada vecinita de enfrente. Y dice, no, 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 yo era amigo de tal, de la vecina, no de tu hermana. Sí, me besé una vez. Entonces despeja todo, ¿no? Despeja todo. Y también la que se ha refugiado en el éxito de su carrera, ni más ni menos que una línea aérea, ¿no? Eh, También da la posibilidad, se decepciona un poco porque dice Sofía, me gusta, entonces él se va a casar, y en realidad ella de nuevo se anima a decir, no, no te cases con esta, venite conmigo. Entonces cada una está como predefinida y hace un salto. Uno el salto del erotismo, otro el salto de la maternidad y otro casi que diría que el salto a su carrera. Es genial esto, porque el hermano amigo del cocinero, ¿no? Este que le da una especie de patatús, no sé cómo decirles, y lo tienen que internar, le dice a ella, tan curiosa, tan chiquita, siempre tan capaz en la cocina. Y en la escena, yo siempre les digo, miren con detenimiento las primeras escenas. Y no es casual que Jesucristo, la primera escena que nos cuentan es la estrella de David y los tres reyes magos, ¿no? Y el pesebre y María en el burro. Es interesante que el cuento empiece por ahí. Porque es decir, ha venido un pobre entre los pobres. ¿M? Pero que es rey. Viene una noticia anunciada por un satélite. Ha venido un niño que es pobre, pero honrado por reyes y magos, porque son magos, Entonces, sí, es fuerte esa escena, que no haya lugar para él,
que estén en medio de un censo. Los censos implicaban movilización de gente, no eran como los censos acá que te ponen una estampilla. Implicaban movimientos migratorios porque había mucha población nómade, ¿no? Entonces, sí, ¿qué escena importante nos está por contar? Nos está por contar un personaje que finalmente le van a poner a Imri, el rey de los judíos, ¿no? Cuando estaban haciendo el principito de la paradoja, ¿no? El que es muy regalado cuando nace en la pobreza, cuando nace entre... Porque todos decimos el pesebre, qué lindo, pero es una hora bosta, horrible, ¿eh? El último lugar, y la humanidad no le hacía lugar, no le hacía cabida. Entonces las primeras escenas de cualquier biografía, de las de ustedes mismas, de las nuestras, siempre son interesantes. Es decir, a ver, ¿qué dice? ¿Cómo es la primera línea? ¿Qué nos está mostrando? Y la primera línea, hay una tensión odiosa en la mesa entre la cantidad de sal que tiene la sopa y la cantidad de sal que no tiene la sopa, ¿no? O lo sabroso o lo desabrido que está. Y la que desafía es la hija mayor. Y acá yo no voy a hacer un relato o una narración, no voy a hacer un relato o una narración de esta cosa muy típica, categórica, observacional y muchas veces equívoca, que los mayores tal cosa, los del medio tal otra, los más chicos. Pero algo de esto hay en el sentido de las libertades más sentidas y crecientes en los que están más alejados de los padres, los últimos en nacer, el esfuerzo enorme de diferenciación que tiene que hacer un segundo o un tercer hijo para mostrarse distinto después que están colmados por el primero o el segundo, si estuvieran. Entonces esta diferenciación se hace o haciendo síntomas o produciendo una diferencia de algún tipo, y lo colmado o colmada que están los primeros o segundos hijos de deseos, de expectativas, de exigencias, de casi les diría que reflejos narcisistas de los padres. En ese punto el conflicto está, que fíjense qué loco, ¿no? Es la chica que busca un departamento para irse de la casa paterna porque están todos cobijados en esa casa, ¿no? Y ya vamos a hablar del duelo de la madre, ¿no? Porque parece que todavía están en duelos, porque me están defendiendo la cocina y dicen, no, el papá estaba enamorado de la mamá, no, eso no era amor, no sé, parece que estuviera viva la señora, ¿no? Entonces de alguna forma estaban todas retenidas en esa casa. Y se viene la irrupción de las tribus, ¿no? Esto que les decía, la salida exogámica, que tiene un tiempo de las edades, ¿no? El tiempo que va marcando cronológicamente la llegada a pasar la adolescencia, pero tiene un tiempo psicológico y un tiempo grupal, ¿no? Ya están cansados o cansadas unos de otros, pero además va a suceder algo interpersonal que son ellas y él con el afuera. Afuera, 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 afuera. Por eso es exogamia, ¿no? Por eso todas las escenas están filmadas en la hamburguesería, con el noviecito, en la escuela, en el patio del vóley, en el aula, en la oficina de la empresa aérea, en el depto o en la cama del amante o en la oficina. O sea, todo pasa afuera, 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 excepto lo endogámico, que es la cocina y la mesa servida, ¿no? El servir la mesa, el almorzar, el cenar, el comer, el estar alrededor de la mesa y además el lavar. ¿Eh? Y en ese sentido me parece glorioso que también ella que parece que se quiere ir a un departamento que después se ve que es una estafa o que en el edificio no termina, no me acuerdo exactamente qué es, pero se ve que es una obra que nunca se acaba, que tiene un mal augurio, lo que ella compra para irse, la empresa que la eyectan y la mandan a Ámsterdam, pero finalmente lo que va a hacer el cambio es una casa propia, una casa pequeña, eh, y el lugar para el amor, ¿no? El lugar para el encuentro con el otro, que no es necesario la distinción que parecía huida, ¿eh? Que era irse, ¿eh? Eh, irse lejos, ¿eh? E irse lejos e irse eh, ¿para qué? Para plantearse algo eh, que me parece que es interesante, ese plantearse algo, eh,
que es una vuelta hacia sí, ¿eh? Es una vuelta hacia sí. ¿M? Eh, a encontrar lo que ya no tiene que ser rivalidad, sino que tiene que ser lo mejor de sí haber superado a su padre, ¿no? El padre lo reconoce al final porque le dice, esta sopa está muy buena, es exquisita esta sopa, quiero más, ¿no? Es decir, y en ese sentido, hay algo que es maravilloso, eh, y en ese sentido va aclarándose algo que es fácil, fácil, que es ser quien uno es, independientemente de la disputa o no, eh, en relación al Padre. ¿Eh? Cuando digo en dirección a esa disputa en relación al Padre, es que ella ya es lo que siempre iba a ser, una gran cocinera. Y cuando digo una gran cocinera, es encontrarse consigo misma, que ese es lo más importante. ¿Eh? Eh, Me parece que el matrimonio primero del padre era según la tradición de la pareja, porque ahí viene, y esto es lo que les decía a ustedes, eh, que era muy... Un segundito que tengo que hacer una cosita. Ah, está. Eh, y es la siguiente, que el padre funda también ¿eh? Eh, la libertad de poder elegir él la pareja y no lo que se espera de él. Y cuando digo no lo que se espera de él, es lo que él desea para sí. Y esto de que ustedes encuentren qué desean para sí, más allá de lo que esperan los otros, ¿no? Lo que esperan los otros que seas como abuela, lo que esperan los otros que seas como padre, lo que esperan los otros que seas como pareja, lo que esperan los otros, lo que se debe hacer, lo que se debe ver, una serie, ¿no? El Dasein, el de Heidegger, ¿no? Así, no, eh, no, simple y sencillamente, esto que les decía, que ya no es que es para mí, porque los otros esperan, esto es muy común en la fraternidad, sino que es para mí, porque para mí es bueno. Y el padre pega el sorpresón, el batacazo, ¿no? Cuando todos dicen, porque nos parece que ya el final esperado, que se va a casar con esta pretendienta que es horrible y él la mira, que apaga los cigarrillos, que está lejos de la sensualidad, apaga la cosa en la comida, habla. La verdad que Ang Lee tiene la virtud de presentar un personaje también de película. ¿Eh? Eh, el punto de ese maravilloso es que él dice, voy a vender la casa. Primero voy a hablar, todos están esperando, ¿no? Dice, me voy a vender la casa porque es grande. Bueno, dicen todos. Eh, y después, que la señora inclusive dice, está muy bien, amistad nueva, familia nueva, casa nueva, como que hay que hacerle lugar a las cosas porque ya se ve casi colocada, porque está, y esto es muy importante, desesperada por la soledad. Y esto le pasa a muchas personas solas en la madurez, en las cuales no pueden tolerar estar solas, entonces se prenderían de cualquier forma y se les nota la ansiedad por esa necesidad de compañía. Eh, Él dice lo que puede al principio, que es lo de la casa, todos se quedan así, y entonces luego confiesa lo que es su verdadero amor. Amor que está ligado al amor que le tiene a esta aparente nieta, ¿no? Es decir, porque a una ahí le cierra cuánto
de los vínculos cercanos, ¿no? Establecidos por la niña, a quien él también, ¿qué le hace? Le brinda comida, le lleva a la escuela, ¿eh? O sea que parece que el señor, el protagonista, fue ligando y enlazándose, por lo que él es más importante a su mujer que es su hija. ¿Eh? Y dice, siempre la quise, porque es la... Hace mucho que es viudo él, no se sabe cuánto, pero es hace mucho. Es la amiga de su hija, ¿no? De la, creo que de la segunda o de la más chica, no me acuerdo. Y que viene siempre, ¿eh? Tiene que tomar mucho para animarse a decirlo tal cual. Tiene que romper la formalidad de la mesa. ¿Eh? Se pone de pie. ¿M? Dice que va a decir algo importante. ¿Eh? Eh, y entonces a todos el amor que es parte de lo que logramos siempre, a la larga siempre en estos cursos, eh, transformó a todos. Pero también el tiempo de un duelo que se cierra, ¿no? Es muy difícil que empiece a amar a alguien si yo no cierro el duelo con esa pareja que falleció, ese esposo que ya no está. Y en el caso que tenga el deseo, no tiene que ser un destino. ¿Eh? Una segunda, una tercera, una cuarta, una octava pareja como Liz Taylor. Tiene que ser una posibilidad, ¿no? Con Liz Taylor más que pareja eran errores, errores repetidos, ¿no? Y la reacción de la viuda es de balcón, dice María Luisa Bottegani. El cambio en todos los personajes es absolutamente de balcón, porque además es una actriz genial, es una cómica. Esa mujer yo no sé qué hace en Taiwán, pero debe ser cómica, porque hace zilo, ¡pac! Y cae. Es genial esa escena, por eso les digo que me parece que Ang Lee es como una especie de gazalla taiwanés. Y como mi hija, ¿no? Porque ahí rompe también, y esta película me gustaba mucho para dárselas a ustedes, otro de los prejuicios respecto de la sexualidad de los varones viejos y de la vejez en general, ¿no? Porque está claro que si la vía era con la señora era brindarse mutua compañía, ¿m? Como si las parejas no nos brindáramos cuando estamos en pareja compañía, pero esa compañía la puede brindar un amigo, la puede brindar una amiga, la puede brindar un hijo, la puede brindar una vecina, pero lo que está brindando esta pareja es intimidad, es amor. Hay unas escenas preciosas sobre el final cuando ya se devela, es como una historia policial, pero en torno de comedia, se levanta un velo, otro, otro, otro y otro, con una velocidad increíble, entonces se devela y la chica lo dice, lo nuestro es amor, simple. Sin explicar las relaciones con la edad, sin explicar que él es mayor, que ella es más joven, que la madre, que la quiso, nada. Y así nos queremos. Y es como un final que sorprende a todos, ¿no? Es buena la película esta, ¿no? Sorprende en términos de un discurso sobre la vejez, ¿no? Un discurso sobre la vejez que sería como un viejo asexuado y que hay una anticipación de la muerte y de la caída que es la de su amigo, ¿no? Quien pierde casi todo, pierde la libido, pierde la relación con la comida, lo reciben los aplausos, pero él está como muerto en vida, ¿no? Sin embargo, este señor que conserva el erotismo puesto en la comida, conserva esa necesidad de hacer las cosas bien, ese amor por lo que hace, esa rigidez, ¿no? Hay escenas donde parte, esa escena en la que parte la comida esa que es como una barro en el cual hay unas acelgas y adentro hay una carne. O sea, no comen con todo respeto un bife a la plancha, vuelta y vuelta. La metáfora ahí me parece que es interesante que la comida y la comida alrededor de la mesa tiene la frugalidad, pero tiene la complejidad, el proceso, la elaboración y la exquisitez de las buenas y las grandes historias de amor, ¿no? Si no son vuelta y vuelta, no estoy diciéndolo solamente eh, eh, casi que les diría que no lo digo en forma metafórica, ¿no? Esto es complejo, hay que cocinar, la cocción es lenta, hay aceites, hay vapores, hay mucho líquido, hay cuestiones que tienen que ser
chocantes, ¿no? Es como también, no solo lo de la familia que se abren los sentimientos, tiene mucho que ver con el amor. Dice, llega a ser padre, hermoso. Bueno, él ya es padre, no entendí lo de llega a ser, a constituirse, a configurarse nuevamente como padre de otra niña más. Él es un gran padre de las mujeres, es el gran padre de las mujeres, ¿no? Por eso está elegido un poco por la chica. No sé si eso te referís, Nidia, ¿no? Y dice Olga, el cambio de los personajes es notorio en todos. Bueno, esto es lo que produce el acontecimiento y la diferenciación en los amores. Dice, el final es precioso. Secreto guardar el padre, alegría de las hijas. Dice, el tiempo de la comida es el camino de la vida. Construirla con paciencia, amorosamente, etapa a etapa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Irene. Y el final es precioso, no tiene límites. Ese final es... Pero fíjense que es una película que no produce una exaltación así, ¡guau! Emocional o Almodóvar, excesiva, sino que es así, como que te abren lo que él abre esa comida, acuérdense, abre no sé qué comida, yo no conozco nada de comida china, menos comida taiwanesa, abre ese cascarón duro, que golpea y los platos retumban y parece un acto casi violento porque todas están mudas. Después saca como unas acelgas, como unas hojas de brócoli, no sé qué, no, de brócoli, de coliflor o algo así. Y después mete con la mano y saca como una especie de carne de cerdo muy sabrosa, grasosa, ¿no? Esa es la metáfora, me parece, de la cosa, ¿no? Es decir, hay veces que los envoltorios son duros, son rígidos, hay que romperlos, otros son blandos y con muchas capas, ya está como hervido para finalmente llegar al núcleo, ¿no? Y la peli hizo eso. Y lo de la fraternidad implica eso, que hay que veces hay que romper los cascarones que producen las peleas entre los hermanos y las hermanas, las rigideces, los choques. El primero. Otras veces se llega a esas capas como de lechuga hervida. No sé cómo decirles cuál es la comida, pero se van a acordar si la vuelven a ver. Y finalmente, entre algunos u otros hermanos, llegamos al corazón de lo que se coccionó, ¿no? Yo tengo muchos hermanos, hermanas, tengo un hermano varón y cuatro mujeres, y bueno, con mi hermano varón quedamos en el cascarón, en las distancias, en la caricatura, esto del bueno, el malo, el inteligente y el no, y con otras hemos llegado hasta el corazón, ¿no? Hasta romper esos carcarones, sacar la lechuga, ¿y a qué se refiere eso? Que ahí está lo más rico, pero lo más frágil, que es lo que más hay que cuidar. Ahí está, lo profundamente intenso, lo rico, lo concentrado del sabor, lo que se preparó primero, porque primero se prepara eso, después se envuelve y después se vuelve. El orden inverso es que voy a descubrir eso y nos puede llevar una vida, como dice Irene. En términos de la fraternidad también nos puede llevar una vida, ¿no? Armar el caparazón, armar el carozo, esa carne exquisita que está como braseada, envolverla en estas hojas, después recubrirlas de esta cáscara, ¿no? Que le da dureza, pero que la protege, por eso es dura. Pero después cuando se quiebra hay otra, ¿no? Entonces, me parece que hay muchísimo en esta película, fíjense qué emparentada que está la sensatez y sentimiento. Lo que pasa es que está puesta en el siglo XXI casi, no sé si a fines de los 90, 94, a diferencia de 1800 de Jane Austen, pero están puestas estas dificultades que son intrínsecas, digo dificultades, pero también desafíos de la vida amorosa, que son y están en cualquier época, ¿no? Una, esto del personaje del medio, que es integrar la pasión a la propia creencia religiosa, a los propios valores, ¿eh? Y cuando digo esto, eh, eh, esto que les estaba diciendo aparece después de que, de muchísimo tiempo, tener que transitar lo mismo, integrar la pasión a, digamos, el eros a lo superyoico, ¿no? En otros renunciar a aquello que me es impuesto
o que es como una eyección, irte a Ámsterdam, la línea aérea, salir, 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 cuando yo quiero reproducir y hacerlo de mi padre, sin dañarlo, haciéndolo mejor. Y alguien dijo, me parece que... ah, Beatriz, dice, la escena final, Beatriz Grangeto, donde el padre e hija se miran, están mirándose a los ojos, y se dicen padre e hija, y le dice que está rica la sopa, que es exquisita, y que quieren más, creo que es redentivo. Bueno, este es el gran encuentro, que no se da siempre, entre padres e hijos adultos, ¿no? El reconocer que ese hijo ya no es más el cachorro, ya no es más, ya está armado, está armado, ha superado ampliamente, su sopa es riquísima, aunque devenga de la mía, pero ya es propia y supera ampliamente. Y ella lo recibe en su casa con mucha alegría. Una casa totalmente distinta a un departamento, bajita, muy cálida, de madera, ¿no? Sí, es para verlo otra vez. A mí me fascinó esta película. Es más, no la había planificado, pero gracias al ángel de la guarda de la tele, o sea, me parecía que era mucho la cantidad de películas que íbamos a ver de Ang Lee, pero dije, no, esta la vamos a dejar, porque es la otra cara de otras cosas que vamos a ver. Es una maravilla esta película, así que si la pueden volver a ver, véanla, la van a disfrutar muchísimo, Marité. ¿Eh? ¿Qué hora es? 12:44. Tengo que buscar a la perra que le han cortado el pelo y la han lavado. Así que bueno, por ahora, muchísimas gracias. Esténse atentas porque se viene el mes de agosto, se viene septiembre y nos vamos a reencontrar tal como se van reencontrando de ustedes. Se me fue la Z, no hay problema. Todos sabemos que el teclado es así y sabemos que gracias es con S al final, con Z al inicio. No importa la ortografía, Marité, querido. Todos sabemos que vos escribís muy bien. No te hagas ningún problema. Gracias, gracias, Marité. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias por estar, muchas gracias por acompañarme. Yo me siento muy acompañado cuando doy estas clases. Las preparo con mucho cariño, y las disfruto mucho cuando las preparo, pero la verdad que ya me he acostumbrado, aunque me encantaría volver a sentarnos en un aula o alrededor del bar y mirar la peli juntos. Pero bueno, ya me pongo frente a la cámara y sé que ustedes están. Ojalá sea así por mucho tiempo. ¿m? Así que bueno, muchísimas gracias. La que sigue va a ser el banquete de bodas. ¿M? Eh, Vamos a hacer una introducción sencilla la próxima, pero vean el banquete de bodas. El banquete de bodas, por supuesto, la geniaza de nuestra querida amiga Angelita de la Guarda, asistente del Cine Diván, del Martes de Cine, la Tele Divina. Estoy seguro que lo tienen. Bueno, yo ya se los he dado porque me lo ha enviado ella. Eh, Así que, bueno, estaba buscándoselos. Bueno, lo compartimos después. El banquete de bodas, que lo han tenido. ¿eh? Eh, yo por ahí tendría que destacarle los links, así lo encuentro más rápido. ¿eh? Se lo pasan por el WhatsApp quienes no lo tengan. Les agradezco mucho la clase. ¿eh? Ahí veo esta. Acá está, ahí los encontré. Eh, Bye. Secretos. El banquete. Reenviar. Ahí estoy mandando. Al cine. Gracias, Teli. ¿eh? Eh, ya está enviado. Nos vemos la próxima para quienes estén preguntando. Un abrazo grande. Gracias.
Gracias a ustedes por estar, gracias por la clase. Besos, besos Marité, gracias a la Teli, ¿no? Que nuestro angelillo de la guarda. Que tengan linda semana. ¿M? Y bueno, bueno, me alegro que les haya gustado. Un beso, Nidia. Saludos a tus hijas, hermanas. ¿Eh? Eh, y nos vemos muy pronto. Yo deseo que sea muy, muy, muy pronto. ¿Eh? Chau, Ana. Veo, mira, hablando de las hermanas. Saludos a tu hermana. Son muy paradójicas las relaciones entre las hermanas. Nidia Bordino, lo ha publicado Tele. Sí, eso lo hacemos solo por WhatsApp. ¿eh? Así que agradecemos, mandamos abrazos. Oh, Dios mío. Bueno, mis queridas, nos vemos. Chao, Mercedes. Espero que te haya mejorado la conexión. Espero porque es un plomazo cuando se corta. La verdad que les agradezco la paciencia que tienen. Ya sea que sea una dificultad de ustedes o mías, es un plomo cuando hay que tener tanta paciencia para comunicarse. Que tengan linda semana. Nos vemos. Nos vemos pronto. Abrazos.